Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Isabel Guardado y el día de hoy vamos a estar hablando de una historia muy impresionante. Así que pasemos a verla. Hoy vamos a hablar de Nancy Pfister, quien vivía en Aspen, Colorado, un lugar lindo, tranquilo, un lugar para gente adinerada, donde muchas de las personas van a esquiar, un lugar agradable, tranquilo y seguro para vivir. Nancy Pfister nació el 4 de julio de 1956 en Orofino, Idaho, una pequeña ciudad en la orilla norte del río Clearwater. Nancy Pfister era hija de Art Pfister, quien hizo su fortuna cuando convirtió el rancho de ganado de su familia en un lugar donde muchas personas iban a esquiar. Su madre, Betty Haas Pfister, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, siendo una de las primeras mujeres pilotos de guerra. Nancy Pfister entonces se crió en Aspen y luego se graduó de Aspen High School. Tomó clases en el Pratt Institute de Brooklyn. Nancy Pfister en su juventud conoció a John F. Kennedy, Jack Nicholson. A todos estos personajes Nancy los había conocido porque llegaban a la estación de esquiar de sus padres. Se dice que Nancy Pfister tuvo una breve relación con Michael Douglas, el actor. Nancy, a sus 29 años de edad y no estando casada, dio a luz a su primera hija, Juliana. Más tarde, a los 39 años, tuvo un segundo hijo. La familia Pfister era muy reconocida en todo Aspen. Nancy era una mujer que le gustaba vivir a lo grande, así que sus padres tomaron la decisión de darle un fideicomiso. Así que cada una de las hijas del matrimonio Pfister recibió una casa para vivir. Nancy era una mujer de espíritu libre, le gustaba hacer lo que ella quería. Le gustaban mucho los viajes, lo hacía con mucha frecuencia la mayor parte del tiempo y casi todo el año se la pasaba viajando. Es así entonces que llegamos al momento de los hechos. Nancy había hecho un viaje a Australia. Ella decide regresar el 22 de febrero del año 2014. Al regresar de su viaje, la recibe Kathy Carpenter, una cajera de banco y amiga cercana de Nancy Pfister. La persona, Kathy Carpenter, también era la encargada de cuidar la casa de Nancy mientras ella viajaba. Cuando estas dos llegan a la casa de Nancy, Nancy le pide a Kathy que la acompañe el fin de semana. Es así como Kathy y Nancy pasan juntas el fin de semana. Y el día lunes, Kathy se tiene que ir a trabajar, así que se levanta muy temprano, se alista y se va. Así que en la noche del 26 de febrero del 2014, Kathy Carpenter se preocupó por su amiga Nancy Pfister, ya que ésta no le había devuelto unas llamadas que ella le había estado haciendo días anteriores. Además de ello, Kathy Carpenter se había enterado que Nancy Pfister no se había presentado al lugar de trabajo como guía turística, donde ella laboraba, durante 2 días. Así que Kathy Carpenter toma la decisión de conducir hacia la apartada casa de Pfister en la zona rural de Buttermilk. Sin embargo, no parecía haber rastro alguno de la mujer desaparecida. Algo que notó Kathy Carpenter es que el armario estaba cerrado con llave. Parecía extraño porque, estando Nancy Pfister en su casa, casi nunca dejaba con llave su armario, además que sería muy anormal si ella estaba ahí en su casa. Kathy Carpenter se regresa a su casa porque ella poseía una copia de la llave del armario de Nancy. Así que cuando ella regresa a casa de Pfister, lo primero que hace es abrir el armario, donde encuentra un objeto envuelto con sábana, bolsas de basura, y efectivamente se trataba de su amiga Nancy Pfister. Carpenter llama inmediatamente al 911 y le explica la situación. Más tarde, Carpenter le explica a la policía que cuando entró a la habitación de Nancy Pfister, notó que la cama estaba desordenada, el edredón estaba colgado por un costado y las sábanas arrancadas de un lado del colchón. Los investigadores llegaron para examinar el cuerpo antes de llevárselo al laboratorio de criminalística. Nancy Pfister presentaba una gran herida en el torso, donde aparentemente había sido herida con una hacha. Más tarde se determinó que las heridas en el rostro de Pfister fueron causadas por alguien que la golpeó con un martillo. No habían heridas defensivas en el cuerpo de Pfister, lo que llevó al médico forense a la conclusión de que Nancy Pfister había sido agredida mientras ella aún dormía. Determinó que la causa de su muerte se debió a un traumatismo contundente en la cabeza y desangrado. Los Pfister, aunque eran muy reconocidos en Aspen,
Había mucha gente que los quería, pero también había mucha gente que los despreciaba, en especial a Nancy Pfister. Así que a través de las investigaciones policiales, las autoridades recibieron la información de que Pfister no era tan agradable con algunas personas. Así que tal vez más de alguno de estos quisiese verla muerta. Vuelven a interrogar a Kathy Carpenter, quien negó cualquier implicación en el asesinato de su amiga, que además se notaba que estaba muy afectada por la muerte de Nancy Pfister. Carpenter les narró que fue a recoger al aeropuerto a Pfister, que ésta le pidió que si podía quedarse con ella el fin de semana. Luego de pasar el fin de semana con Pfister, esta se levantó el lunes muy temprano y se fue a trabajar, dejando sola a Pfister en su casa. También dijo que había dejado una nota en la entrada de la casa. Esta nota decía que Pfister estaba durmiendo y que estaba descansando, y que lo mejor era que la llamaran para ver si estaba lo suficientemente despierta para hablar con la persona que llegara a buscarla antes de entrar a la casa. Otro de los amigos de Pfister indicó que había ido a su casa a visitarla, pero al ver la nota dijo que no quiso molestar a Pfister, así que lo que hizo fue enviarle un correo electrónico, el cual jamás contestó. La cosa se tornó más extraña cuando los compañeros de cuarto de Pfister, Trey y Nancy Styler, llamaron a Carpenter y le dijeron que se habían mudado a un hotel de Basal, Colorado, y que solo regresaban a la casa de Pfister para recoger las pertenencias que se les había quedado. Carpenter, al igual que la policía, encontró extraño que los Styler no hubiesen visto a Pfister en su propia casa, tomando en cuenta que los Styler estaban rentando cuarto en la casa de Pfister. Los investigadores dirigieron su atención al colchón donde creían Pfister había sido asesinada. Cuando voltearon el colchón, encontraron un gran charco de sangre, lo que indica que quien mató a Pfister había volteado el colchón para cubrir su huella. La policía creía que Pfister había estado muerta desde el lunes por la mañana y que había permanecido en el armario durante 2 días, hasta esa tarde que Kathy Carpenter la encontró. Según el lugar donde se colocó su cuerpo, los investigadores también creyeron que había sido atacada por 2 personas, quienes arrastraron su cuerpo hasta el armario. Es ahí donde las autoridades se centran en Trey y Nancy Styler, una pareja que había estado alquilando la casa de Nancy, ya que otra cosa extraña es que en la casa de Nancy Pfister no había señales de una entrada forzada, por lo que las autoridades creían que la persona que la asesinó o bien tenía llaves de la entrada de su casa o tenía que ser alguien conocido. Pero hablemos entonces de quiénes eran los Styler. La pareja Styler se había conocido 25 años antes, es decir, en 1989, en un hospital de Wichita, donde Trey trabajaba como médico y Nancy como instructora. Es ahí donde ellos se enamoran, entablan una relación y deciden casarse. Luego de casarse, se mudan a una casa grande en Colorado, Kansas City, casa que habían construido juntos. Ellos se hicieron mundialmente conocidos porque se dedicaban a la medicina botánica. En el año 2000, Trey enfermó y se vio obligado a dejar de practicar la medicina. Los dos perdieron todo. Ahí acabó toda su carrera, se fueron a pique. Así que luego de todo esto que les había pasado, Nancy tuvo la grandiosa idea de mudarse a Aspen, donde quería iniciar un negocio, quería abrir un spa. Así que ella se comunica con Nancy Pfister para ver si ésta le podía alquilar un espacio en su casa, porque Nancy Pfister había publicado un anuncio en el periódico donde decía que estaba alquilando su casa. Nancy Pfister estuvo de acuerdo de alquilarle su casa, ya que ella viajaba mucho. Lo malo es que la relación entre ella y los inquilinos se deterioró rápidamente. Ya volviendo a las investigaciones, la policía se preguntaba cuál sería el motivo para que esta pareja tuviera agallas o tomara la decisión de asesinar a Nancy, quien era su arrendadora. Ellos no sospechaban nada hasta que descubren que ambos estaban teniendo una disputa monetaria con Pfister. Esto se debía a que los Styler tenían facturas pendientes de pagar. Le molestaba que no depositaran su dinero en tiempo y forma, como lo habían establecido. Así que ella con frecuencia les enviaba muchos correos electrónicos agresivos desde el exterior, donde ella se encontraba, exigiéndoles que le pagaran su dinero, como
cualquiera, ¿verdad? Incluso ella, Nancy Pfister, llegó a amenazarlos con retener todas las máquinas de su spa hasta que ellos cancelaran la deuda que tenían con ella. Los Styler se quejaban con Pfister de que la casa olía demasiado a cigarro porque Nancy Pfister era fumadora y acusaban a Pfister de culparlos con el olor para así Nancy quedarse con el depósito de seguridad que ellos le habían dado. Nancy Pfister obviamente no estaba contenta con esto, pero sin embargo le pidió a Katy Carpenter que le ayudara a organizar todas las reparaciones que debía hacer en la casa para que los Styler estuvieran contentos, ya que Pfister en ese momento estaba de vacaciones. Entonces los Styler le pagaron a Katy Carpenter $6,000 en efectivo que ella guardó en una caja de seguridad para Nancy. Pfister llamó a Katy para decirle que a su regreso echaría inmediatamente a los Styler de su casa. A este punto los Styler también se habían cansado de Pfister y le dijeron a Carpenter que ellos se saldrían el 22 de febrero. Pfister regresó el mismo día que los Styler dijeron que saldrían de su casa, pero estos aún no se habían llevado sus pertenencias. Pfister les permitió volver varias veces durante la semana por sus pertenencias para que estos se las llevaran al Hotel Basal. Así que ya descubierto el cuerpo de Nancy Pfister, los Styler fueron llamados a declarar. A Trey y Nancy Styler se les interrogó por separado. Ambos negaron cualquier participación en el crimen. Trey Styler tomó y falló una prueba de polígrafo, lo cual no es tan relevante porque las pruebas de polígrafo no son 100% efectivas, así que esto pues no daba ningún resultado en sí. Aún así, esto sumaba sospechas para los investigadores. Sin embargo, no podían presentar un caso de asesinato contra los dos. El ADN no se pudo utilizar, ya que la pareja había vivido con Nancy Pfister durante 2 meses antes de su asesinato. Así que los Styler fueron liberados ese mismo día. Unos días después, un trabajador de la ciudad de Basal estaba revisando un cubo de basura público cuando descubrió un martillo ensangrentado, frascos de pastilla con el nombre de Nancy Pfister y un registro del vehículo de Trey y Nancy Styler. El trabajador de la ciudad se comunicó inmediatamente con la policía. La policía descubrió que el contenedor de basura se encontraba nada más y nada menos que detrás del hotel donde se alojaban los Styler. Otra prueba importante se produjo cuando los investigadores descubrieron la llave del propietario del armario en el que se encontró el cuerpo de Nancy Pfister, llave que se encontró justo afuera de la habitación del hotel donde se alojaban los Styler. Finalmente los Styler fueron arrestados el 3 de marzo del 2014. Poco después, los investigadores también desarrollaron la hipótesis o teoría de que Katy Carpenter también pudiera estar implicada en el asesinato de Nancy Pfister, basándose en múltiples declaraciones que Carpenter les había dado describiendo elementos que ella había visto en la escena del crimen que parecían imposibles de haber sido observados antes de que la policía descubriera el cuerpo. Katy Carpenter fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado 3 semanas después de haber arrestado a los Styler. Sin embargo, Katy Carpenter mantenía su inocencia. En la entrevista con las autoridades, Nancy Styler dijo que Nancy Pfister era una mentirosa y era una alcohólica, que todos en la comunidad de Aspen la odiaban, que también a ella y a su marido Pfister los había llamado basuras de caravana. Según Nancy Styler, Pfister la había tratado como una esclava y que de la misma manera había tratado a Carpenter. Así que los fiscales tomaron esta declaración y lo usaron para decir que los Styler y Carpenter tenían motivos para asesinar a Nancy Pfister. Menos de 2 semanas antes de la audiencia preliminar, Trey Styler le dijo a la policía que quería hacer una declaración sobre el asesinato. Trey Styler había aceptado un acuerdo con la fiscalía, confesar y declararse culpable de asesinato en primer grado, y tanto su esposa Nancy como Katy Carpenter serían liberadas. Trey Styler comienza su declaración diciendo que había perdido la cabeza. Continuó describiendo cómo se había escapado de la habitación de motel mientras su esposa aún dormía. Luego condujo su auto hacia la casa de Nancy Pfister para confrontarla por la manera en que ésta había tratado a su esposa Nancy Styler cuando estuvieron alquilando en la casa de Pfister. Así que él ingresa a la casa y entra a la habitación de Nancy Pfister. Él abre la puerta cuidadosamente y mete su cabeza.
Él dice que gritó varias veces su nombre, pero esta estaba profundamente dormida. Así que mientras él miraba dormir a Nancy Pfister, toda la rabia que había acumulado en su interior desde el momento en que su salud comenzó a deteriorarse, hizo que explotara. Comenzó a centrar toda su ira en Pfister y en todas las dificultades que Nancy lo había hecho pasar. Así que bajó las escaleras, agarró un martillo y un hacha. También agarró unos cables de extensión de color naranja y una bolsa de basura de plástico, que luego usó para atar a Pfister. Luego describió cómo él había golpeado el rostro de Pfister con el martillo, una y otra vez, hasta que Pfister dejó de moverse. Cuando Trace se dio cuenta que Pfister aún respiraba, él hundió el hacha en su pecho, es decir, se la clavó para que se terminara de morir, matándola inmediatamente. Styler envuelve el cuerpo de Pfister en su sábana, varias bolsas de plástico y la deja en el armario. Agarra algunas de sus pertenencias y algunos cigarrillos para que pareciera que ella se había ido, donde juntó todas esas pertenencias con el martillo y los tiró en el cubo de basura donde fueron encontradas las evidencias. También especificó que nunca le había dicho a su esposa todo lo que había hecho, descartando así a Nancy Styler y Kathy Carpenter como sospechosas del asesinato de Nancy Pfister. Como parte del acuerdo de culpabilidad, se retiraron todos los cargos a Nancy Styler. Ella no puede ser acusada por el crimen en el futuro. Los cargos contra Kathy Carpenter también fueron retirados, pero en espera de cualquier información futura que los investigadores pudieran obtener, Kathy Carpenter aún puede ser acusada por el asesinato de Nancy Pfister. Sin embargo, no se han encontrado evidencias concretas que vinculen a Carpenter con el asesinato de Pfister. La posible participación de Carpenter en el asesinato ha sido ampliamente cuestionada por amigos y familiares de Nancy Pfister. Muchos creen que la policía sospechaba de Kathy Carpenter debido a la intensa cobertura de los medios de comunicación. En el año 2015, Kathy Carpenter con la hija de Pfister solicitaron que se agregara el nombre de Nancy Pfister al santuario en memoria de los amigos de Aspen, en Snowmass Village, Colorado. El santuario es un lugar que honra a los nativos de Colorado y ex residentes de Aspen. El nombre de Nancy Pfister fue agregado en el 2016. Como dato, en el 2015 Nancy Styler publicó un libro llamado Culpabilidad por matrimonio, una memoria de amor, locura y el asesinato de Nancy Pfister. Este libro fue muy mal recibido en Aspen. Además de ello, lo describían como un discurso de odio gigante hacia Nancy Pfister, pues en él se describía que Pfister pudiese padecer de un trastorno límite de la personalidad. Además de ello, en el libro parece glorificar a su marido por todo lo que hizo. Estaba describiendo como que el marido había salvado a la población de Nancy Pfister. Especificó en el libro que ella no sabía nada del asesinato, lo cual yo lo dudo. Trace Styler, al declararse culpable de asesinato en primer grado, recibió 20 años de culpabilidad. 20 años en prisión. Pero el 6 de agosto del año 2015, Trace Styler decidió quitarse la vida. Fue encontrado colgado en su celda del centro correccional Arrowhead en Canyon City. Trace Styler a esta fecha tenía 67 años de edad. Esta ha sido la historia de hoy. Díganme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente Nancy Styler no estuvo involucrada en el asesinato de Pfister? Yo sí creo que estaba involucrado. No creo que ese señor pudiese haber actuado solo, porque Trace Styler padecía de problemas de salud, muchos problemas de salud, aparte de que ya estaba muy viejito. No creo que haya podido arrastrar el cuerpo de Pfister sola. Pero bueno, eso quedó así, no se pudo hacer nada contra ella porque el señor se declaró culpable. Ahora, respecto a Kathy Carpenter, tengo muchas dudas acerca de ella, tal vez no. Fue un gusto estar con ustedes compartiendo esta historia triste, pero que al final tuvo justicia, entre comillas, porque yo siento que todavía la señora que quedó libre, Nancy Styler, tenía que estar presa. Pero bueno, otra cosa que les quería preguntar es ¿cómo notan este maquillaje? La verdad es que no soy profesional, pero estoy tratando de practicar un poquito más, aprendiendo, así que también quiero sus comentarios acerca de esto. También los quiero invitar para que me sigan en mis redes sociales que les voy a estar dejando aquí. Me pueden seguir en TikTok, en Twitter y en Instagram. Por aquí les voy a dejar mi usuario para que ustedes
me sigan por esas redes sociales. Suscríbanse a mi canal, dejen su like, compartan el video con sus amistades para que ellos se entretengan. También estoy subiendo recetas de cocina, así que los invito a ver todo ese tipo de contenido que estoy subiendo. Así que adiós, nos vemos pronto.